Los momentos más críticos para las empresas en Colombia se presentaron en 1999 por la crisis hipotecaria, en 2020 por el fenómeno de aislamiento y en 2023 tras los cambios geopolíticos y financieros que trajo una nueva normalidad. Con base en esto, presentamos esta miniserie compuesta por 4 capítulos en la que queremos compartir los elementos que conllevarán la competitividad de las empresas para poder enfrentar el periodo 2024-2026. En esta cuarta y última entrega compartiremos nuestras recomendaciones para alcanzar la competitividad en las empresas. Llegamos a este último capítulo y hemos recorrido en la miniserie unos de los elementos claves para alcanzar la competitividad de las empresas. Entonces pasamos un poco por entender cuáles son sus determinantes, que uno de los elementos más relevantes ahí son los aspectos económicos, bien sea de confianza internacional, confianza local, elementos asociados a la tasa de cambio, el PIB, la inflación, la tasa de interés. Luego, ¿qué retos se vienen en los próximos años de aquí al 2026 en materia de competitividad? ¿Qué va a retar la competitividad de las empresas? Y ahí vienen elementos desde las características particulares en lo político de cada país, las amenazas geopolíticas que luego generan choques en todas las cadenas logísticas, los elementos que tienen que ver con las reformas que están siendo tramitadas en el Congreso y aquellos aspectos que lleven a una menor confianza por parte de los empresarios y que de esa manera se limite la capacidad de inversión. Al limitar la capacidad de inversión, pues luego los elementos de productividad que posteriormente llevan a la competitividad pues no se van a lograr. Pero también existen una serie de oportunidades, esas oportunidades vistas desde los elementos que hay en las ventanas de oportunidad en el Plan Nacional de Desarrollo, aquellos elementos asociados a el entendimiento del comportamiento del consumidor en los próximos años, todos los aspectos en el frente de sostenibilidad. En este último capítulo queremos hablar un poco de lo que recomendamos para poder alcanzar y mantener una competitividad de las empresas. Entonces, cuando hablamos de los retos, uno de los elementos claves para salir o darle norte a esos retos tiene que ver con la innovación. Y para poder generar innovación, pues hay que entender el mapa donde están actuando las empresas. Entonces, ¿cómo empiezas a innovar desde la proveeduría? Y ahí están elementos claves como las fuentes alternativas de energía, pensar en nuevos tipos de materiales. Como estamos en un mundo necesariamente que debe generar sostenibilidad, pues el manejo del desperdicio del agua. Está entrando ahí muy fuerte la industria verde. Y ante todos los choques logísticos, pues cuáles son las alternativas en transporte. Luego piensa en la demanda. Entonces, la demanda que tienes actualmente, si logras insertar inteligencia artificial para poder predecir de mucha mejor manera esa demanda, poder generar los elementos claves de atracción, pues ahí vas a lograr una ventaja que luego va a generar competitividad. En esa demanda, como cada vez se está trabajando más en la trazabilidad del producto, poder incluir productos frescos de un origen sin una cantidad de químicos y una cantidad de conservantes, sobre todo en la industria de alimentos, en la parte de cosmética, pues va a premiar el desarrollo de una demanda que premie la agricultura local. Trabajar en micromercados, en tipos de nichos, de ahí se integra el frente de la bioeconomía, se integra también la industria 4.0 y estar atento que el comportamiento del consumidor se mide mucho por lo que está ocurriendo en su interacción en el frente de las redes sociales. Luego piensa en el almacenamiento. O sea que en el almacenamiento tiene que haber una geoingeniería, unos materiales más resilientes, una impresión de 3D ahora a 4D, los elementos de nanotecnología, aquellos elementos que se empiezan a gestar en las mismas plantas de producción como las enfermedades, cómo prevenir esos aspectos. Y de forma transversal, cómo estás trabajando en el frente de regulación. Y esa regulación ayuda en aspectos de blockchain, una regulación cada vez más digital, quienes trabajan en el frente de biotecnología, de salud, las secuencias de ADN, los que no trabajan en ese frente, sino en frentes más transversales como el Open Data, es decir, tener acceso a todos los datos, no solamente pagando una central de riesgos que es la CIFIN, sino poder interconectar los datos que se presentan en el pago de servicios públicos, en el frente de transporte, en el mismo acceso al crédito, cómo se comparte todo eso para poder tener un mejor entendimiento de los consumidores y de los actores. Y cómo se dan las nuevas regulaciones del acceso a capital. El acceso a capital termina dependiendo solamente de las entidades financieras, o es un tema mucho más abierto en una industria de un mayor tamaño, o más bien integrando a diferentes actores donde están de manera clave los neobancos y las fintech.
Cuando logras innovar en cada uno de esos elementos o en al menos alguno de esos elementos, pues estás volviendo o estás preparando o estás generando una mejor competitividad o preparando a tu empresa para alcanzar ese mayor nivel de competitividad. Uno de los aspectos claves que están enseñando las startups, que son las empresas que de cierta manera logran aceleradamente más innovaciones, es dejar o de perder tanto tiempo intentando y concentrándose y ser terco en algún tipo de estrategia que no está funcionando. Aquí viene un poco entonces la recomendación para alcanzar esa competitividad, es probar, si no funcionó, aprender por qué no funcionó y pivotear, es decir, cambiar. Entonces vamos, si el segmento de clientes no está funcionando, pues pivotear hacia otro tipo de segmentos. Si el canal hacia el cual estoy llevando mi producto o a través del cual estoy llevando mi producto o servicio no está funcionando, entonces pivotear ese canal. Si es el tipo de producto, pues cambiar de producto. Entonces, ¿cómo va a cambiar de producto si es la esencia? Recuerden que la esencia de una empresa ya no está per se en ese producto que desarrolló, sino todos los datos que tiene y que está capturando, cómo eso ayuda a crear un nuevo tipo de producto. Y si la geografía en la que estoy actuando no está teniendo la reacción, pues entonces ¿cómo puedo pivotear esa geografía? Entonces, probar, aprender, que se convierte en el pivote, es otra de las recomendaciones claves en el frente de competitividad. Luego, ¿qué tienes que tener en cuenta? Es que al final la riqueza o la sostenibilidad de una empresa en el largo plazo, y uno logra ser sostenible cuando es competitivo, es integrando varios elementos. Si logras satisfacer la demanda de los inversores, si logras combatir las fuerzas macroambientales, eso es un must, o sea, eso se debe tener en cuenta. Pero la riqueza y la sostenibilidad, desde nuestra visión, se está logrando desde dos aspectos. Cuando se logra explotar de buena manera los activos que tiene la empresa y su capacidad de relacionamiento. Cuando hablamos de activos tiene un buen canal consolidado, tiene un tipo de proveedor, tiene un acceso a una materia prima específica, tiene un talento crucial y clave en el desarrollo a largo plazo, logró desarrollar un tipo de tecnología que no existe en el mercado, por la cual es diferente. Esos son los activos, esas son las riquezas propias, saberlas explotar. Luego métele el relacionamiento es identificar quién necesita eso. En el próximo capítulo analizaremos cómo se comportará la incertidumbre con las 70 elecciones en 50 países, teniendo en cuenta las disputas geopolíticas, la confianza del consumidor y de los empresarios, el comercio, las cadenas de suministro y el flujo de capital.